El tema que me tocó, vamos directamente al grano para que no se haga tan tarde, porque como comentaba recién el doctor Corbalán, es para hablar 2 días y quizás nos quedamos cortos. Es una cosa que es muy trascendente y en nuestra historia de corsi ricorsi, de circular, a veces tiene mucha importancia, después desaparece, vuelve a aparecer con toda intensidad. Creo que hoy está volviendo a ser muy intenso. Es esta cuestión de la huida del derecho administrativo. ¿Y qué efectos puede tener? Yo tuve el placer de escuchar este panel reciente, 3 magistrados. Lamentablemente no pude escuchar al doctor Tracy, pero lo que me preguntaba es si en lugar de ser 3 jueces en lo contencioso administrativo hubiesen sido 3 jueces civiles o 3 jueces comerciales, seguramente el contenido de la exposición de los 3 hubiese sido bastante distinto, se hubiese orientado sobre temas distintos, no porque sean más o menos importantes, pero sí son sustancialmente diversos. Seguramente algunos son más importantes desde un punto de vista cualitativo, porque los 3 jueces que estuvieron recién aquí hablaban de lo que podemos llamar el buen orden de la sociedad. El buen orden de la sociedad de una manera directa e inmediata, mientras que un juez comercial o un juez civil hubiese hablado del buen orden de la sociedad de una manera mediata, a través de los comportamientos de los particulares en sus relaciones jurídicas. Claro que esto tiene trascendencia sobre la vida social. Si todos los deudores, o muchos, gran parte, no cumplen con sus obligaciones, no pagaran sus deudas, tendríamos un descalabro. La sociedad estaría en crisis. Precisamente las grandes situaciones de emergencia financiera son porque importantes deudores, como los bancos, esto empezó así la crisis del año 30, por ejemplo, no pueden pagar sus deudas, no pueden cumplir con sus clientes y depositantes, etc. Claro que es importante, sí. En definitiva, esto está bajo la autoridad de los magistrados porque en algunos casos límites viola el orden y la moral pública, pero porque puede afectar a terceros. Si el constituyente en el artículo 19 se preocupó para destacar que esta parte superaba el ámbito de la privacidad, es porque evidentemente tomó en conciencia eso. Pero lo hacen solo de manera mediata. En cambio, cuando de lo que se trata es de una relación entre lo que sería la autoridad, el sector, el centro de poder del ordenamiento jurídico con relación a sus partes, a las partes o miembros de ese ordenamiento jurídico, la cuestión ya cambia de calidad. Aquí directamente está en juego lo que ustedes escucharon recién, que no debo yo repetirlo porque lo mencionaron muy bien, entre otras cosas. Los jueces hablaron de cosas muy, muy trascendentes, sin duda. Santi Romano hablaba del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico que en definitiva, él hablaba de esto en la primera mitad del siglo pasado, hoy lo expondríamos como un sistema. En definitiva, todo lo que tenga, lo que comporte un cuerpo en sí mismo autónomo, con elementos determinantes, de tal forma que si alguno de esos elementos no está o funciona debilitadamente, es otra cosa y no lo que pretende ser. Y relaciones entre esos elementos también determinantes, de tal manera que si esas relaciones no funcionan como está previsto en la propia concepción del ordenamiento, en nuestro caso es la Constitución,
también es otra cosa y no lo que debe ser. Y esos elementos son los sujetos, obviamente, las relaciones entre los sujetos, la autoridad sin la cual no existe ordenamiento, aunque sean los ordenamientos jurídicos privados. La idea de Romano, el ordenamiento jurídico, era un conjunto de ordenamientos. Un ordenamiento jurídico global que le identificaba con el Estado Nacional, que todavía puede ser representado así, aunque ahora hay el ordenamiento jurídico comunitario, por ejemplo, y vamos camino posiblemente, y si Dios quiere, al ordenamiento jurídico universal, pero el ordenamiento representa una pluralidad, es una organización pluralista, tiene muchos ordenamientos jurídicos, algunos de ellos públicos, otros privados. Todos tienen una autoridad y todos tienen reglas de convivencia. Entonces, sujetos, relaciones, autoridad, normas que emanan de la autoridad o que emanan de los mismos sujetos, porque los sujetos son capaces de dictar sus propias normas. En una sociedad libre, en la medida que haya un sector libre, privado, de actuación, las partes en sus convenciones, como ya lo decía hace un siglo y medio Vélez Arfiel, en el artículo 1197 del Código Civil, dictan su propia ley. De tal manera que la primera base anchísima de legislación es una legislación de origen privado, verdaderamente autónoma, privada. Pero en ese campo los privados intercambian sus bienes propios, aquellos que se han apropiado por su propio impulso, por su propia iniciativa, y lo hacen conforme a una regla de igualdad. Toda relación jurídica es una relación de justicia, toda relación de justicia dice una cierta razón de igualdad entre lo debido y lo entregado, la igualdad del acto mío con respecto al derecho del otro. Esa igualdad en el derecho privado es producto de la autonomía de la voluntad, cuando los bienes son privados. Privados pueden pactar lo que quieran, modificar su pacto cuantas veces quieran, porque así lo dice el artículo 19 de la Constitución. Así está, en los mismos orígenes del sistema hoy global constitucionalista, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Solamente por excepción la ley puede imponer conductas o prohibir conductas. Si no, sería un sistema totalitario. Precisamente Curcio Malaparte en la Pele definía el sistema totalitario, fascista, directamente a él se refería, como aquel donde todo lo que no está prohibido es obligatorio. Nuestro sistema es exactamente al revés, ¿no es cierto? Entonces, los particulares definen su norma de conducta. Y ante ese juego de la autonomía de la voluntad, eso que es la ley del mercado, porque normalmente hacen esta definición tomando como referencia esa multiplicación indeterminada de relaciones jurídicas similares, donde las partes en todas ellas han definido una cierta razón de igualdad. El precio de la copa vale 10. Probablemente cuando yo quiera vender la copa la venderé a 10 o a 9,50 o a 10,50. Seguramente si la vendo a 5 probablemente sea un pródigo y mi voluntad esté viciada, y si la vendo a 25 el otro está para encerrarlo, sin duda que su voluntad estará también viciada. Pero por ahí la quiere comprar a 25 porque le gusta y es completamente inteligente y libre, y el contrato es válido. Y eso es válido para las personas físicas, para las personas jurídicas, para las pequeñas empresas, para las grandes empresas, independientemente de que al gerente lo echen, al directorio lo cambien, salvo que haya colusión entre las partes. Entonces el juez tiene una actitud distinta, porque la idea rectora de ese sistema, que está dado en la relación jurídica dentro del ordenamiento, es el de la igualdad, de la autonomía de la voluntad. Dice, aquí estamos ante un conflicto particular
donde el interés de cada uno es lo que manda. El interés de cada uno. Ah, pero ¿y el bien común? Bueno, hay un primer nivel del bien común. Los economistas liberales, y no tanto, también los economistas cristianos, como von Hayek, dicen, el bien común se realiza primero realizando el bien particular. Yo cuando hago mi bien particular, lícito, decente, moral, estoy realizando el bien común. No me levanté a trabajar hoy pensando que iba a hacer algo bueno por la patria. Me levanté a trabajar con sueño, pensando que iba a hacer algo bueno para mí, para mis hijos, para mi familia. Soy egoísta, pero si hago bien mi trabajo, si hago lo que debo hacer, estoy haciendo algo bueno por la patria. Cada uno de nosotros pone su granito de arena. Pero hay veces que esto tiene que estar orientado para que ese trabajo sea, para que nuestras conductas sean conformes al bien común. Y entonces, aquellas relaciones de justicia conmutativa, porque la conmutación es lo propio del contrato, de las convenciones entre partes, del derecho privado, del mercado, el legislador le impone las exigencias de la justicia general o legal, que es una especie de virtud de la justicia y no tanto, hay que entenderla bien. Los tomistas actuales se confunden y no lo interpretan demasiado bien a Santo Tomás de Aquino. La justicia general es la regla de todas las virtudes, porque ninguna virtud cardinal es virtuosa. Un acto de propio de una virtud es verdaderamente virtuoso si es contrario al bien común. La templanza, la fortaleza, la piedad, etc., no son virtuosos si en definitiva en sí mismos tienen una contradicción contra el bien común. El terrorista que pone una bomba no es un acto virtuoso, por más que sea mostrando un acto de templanza, de valentía, ¿no es cierto? Porque en realidad está actuando contra el bien común, va a producir un daño, actúa contra la caridad, perjudica a gente inocente, etcétera, etcétera, etcétera. Para dar un ejemplo extremo y casi escolar. Esta es la justicia general o legal del bien común, que ya lo había previsto el presbítero Sáenz, redactor original, no del artículo 19 de 53, ya estaba muerto, pero de las primeras versiones de nuestras constituciones, que dividían el artículo 19 en dos partes, el actual artículo 19 en dos partes, y que luego la Constitución de 1853 fue unido en esta norma del 19. Ella prevía que había una moral pública, por ejemplo, y que entonces esto autorizaba la intervención de los magistrados. Una discusión muy importante que todavía es vigente. No sabemos cuánto va a durar nuestra Constitución y si esta norma va a ser respetada, pero en un próximo cambio se va a ser mantenida, pero todavía es vigente. Esta definición de que existe una moral pública que debe ser definida por quién, por el legislador. Ya, esto es un dato muy importante. Cuando la ley, los jueces estaban acá, admiten el matrimonio homosexual, están dando una definición de moral pública, no un problema privado entre partes, es de moral pública. Antes el legislador había interpretado la moral pública de una manera, ahora la interpretó de otra. Mientras sea el representante del pueblo, todos debemos respetar, estemos de acuerdo. Entonces, hay un orden de nuestras conductas, pero excepcional, restrictivo. Ya decían los franceses en 1789 y los norteamericanos de la Declaración de la Independencia en 1777 que el gobierno solo existe para garantizar los derechos. Por lo tanto, las restricciones de derechos, esto es lo que impone la justicia general o legal o del bien común, que también así se llama, en las relaciones jurídicas, deben ser interpretadas precisamente restrictivamente. La Corte Suprema de Justicia Americana desarrolló una interesante teoría que se puede expresar como la del interés sustancial, donde el Estado, antes de restringir un derecho, debe demostrar cuál es el interés sustancial
que busca proteger con esa restricción, además de que la medida restrictiva es la más adecuada y la menos lesiva que puede utilizar. Pero hay otras situaciones en donde este centro de poder del ordenamiento establece relaciones jurídicas directamente él con los particulares, con el resto de los elementos del ordenamiento, con los sujetos privados del ordenamiento. Y esta se rige por la justicia distributiva. Aquí hay una distribución del bien común como la parte de la carga o beneficio que a cada co-contratante, para decirlo de alguna manera, pueden ser en actos administrativos unilaterales, de la administración le corresponde, como carga o beneficio. Entonces es una proporción que resulta de un vínculo de comparación entre partes. Aquí ya no hay autonomía de la voluntad, no la puede haber, no hay mercado. ¿Por qué? Y porque lo que yo le doy de más a uno, se lo estoy dando de menos a otro. Y lo que le doy de menos a uno, se lo voy a dar de más a otro. La torta es una sola. Yo la tengo que dividir como corresponde. Probablemente esa proporción la puedo hacer o en la relación jurídica o en la ley. También puedo hacerla en la ley. Por ejemplo, la ley impositiva. Pero debo dar lo que a cada uno le corresponde como carga o beneficio. Así es entonces que la razón de igualdad no está solo en lo debido, lo que yo le doy al otro, el suyo propio, su derecho objetivo, que en la justicia distributiva, que es el derecho público, es el segundo paso del sistema jurídico, sino en la comparación entre todos los sujetos privados que son comparables en una situación similar. Ideal o efectivamente. El ejemplo más clásico es el de la licitación pública. Ahí hay una comparación real y objetiva, ¿no? Es adjudicatario el que es mejor oferta según una comparación entre todas las ofertas. Pero no solo es así, no solo en ese caso, por supuesto. Hasta aquí todo esto es una construcción teórica, pero lo que pasa es que una construcción teórica que busca demostrar, esto debería ser mucho más extensa la fundamentación, pero que busca demostrar que esta distinción entre el derecho público y el derecho privado no es ocasional, sino sustancial, y que tiene una gran trascendencia. ¿Para qué? Para la libertad y para el bien común. Porque si todo fuese derecho público, estaríamos en una sociedad totalitaria. En definitiva, estaría todo sería obligatorio o todo estaría prohibido. No habría lugar para la autonomía de la voluntad. Si fuese todo derecho privado, estaríamos en una sociedad anárquica. No habría Estado. Porque todo sería libre entre partes. Los dos son un imposible. El sistema comunista soviético, cuando existía, se lograba impedir relaciones jurídicas menores, pero que las había entre privados, ni en un sistema liberal exagerado, nunca logró existir, se eliminó totalmente el Estado. Fíjense qué curioso que en definitiva el liberalismo absoluto, exagerado, es un sistema anárquico, es anarquista. Está pensando también en la sociedad sin Estado, la que soñaba Marx hipotéticamente después de la dictadura del proletariado. Lo que pasa es que en la sociedad moderna, no solo en la sociedad moderna, sino también en muchas épocas históricas, el Estado recurrió a actividades que no son las clásicas que uno le puede asignar o reconocer, aquellas de dictar la ley o de resolver conflictos con respecto a la ley o de administrar las cosas permanentes conforme con la ley. Ese Estado que es jueza autoridad, que es legisladora, jueza y administradora. Administradora ejecutante, porque administrar supone ejecutar la ley. Ya en la Edad Media, normalmente el señor feudal, en el feudo había un molino común,
porque el señor feudal le garantizaba a sus siervos la posibilidad de utilizar este molino común, las tierras de cultivo común. Pensé que era un sistema curioso porque si bien el señor feudal tenía la propiedad eminente sobre todo su feudo, el sistema político era patrimonial y su autoridad política era porque era propietario terreno, propietario de la tierra. Había parcelas asignadas a los siervos y otras propias, directas del señor feudal y otras comunes, siempre todas bajo el dominio eminente del señor feudal, que a su vez estaba soportando el dominio eminente de señores feudales de mayor jerarquía, y así llegaba al emperador. Ya había una actividad que era algo más que la ley y su ejecución o la resolución del conflicto. Había una actividad de tipo comercial o industrial. Y así se fueron desarrollando hasta llegar a este fenómeno muy importante en el siglo pasado y a fines del siglo XIX también, de las empresas de propiedad del Estado. Porque el problema de esto que llamamos la fuga, la excepción del derecho administrativo, se da fundamentalmente en ese sector y no en la actuación de la administración pública como administración pública. Yo creo que hoy seriamente ningún autor habla de que de la administración pueda haber actos privados o que haya contratos privados de la administración, aunque nuestro régimen de contrataciones de la Administración Nacional del Decreto 1023 del 2001 sugiere la posibilidad de que los haya. Resulta inimaginable. En cambio, como hay empresas que realizan una actividad materialmente comercial e industrial, siempre se ha planteado esta cuestión. En nuestro país esto tiene una larga tradición. Cuando aparecen las sociedades de economía mixta, de poco éxito porque nadie quería ser socio del Estado, es una carga también. Bueno, ya se empezaba a sostener que estas no se regían por las normas del derecho administrativo. La ley 13653 lo decía expresamente, que no se le aplicaba la ley de contabilidad ni la ley de obras públicas, todavía no teníamos en esa época ley de procedimientos, aunque una posterior, 15.585, creo que eso no me acuerdo mucho el número, nosotros los abogados que en nuestros días tenemos que ser un poco quinieleros, cosa que yo no logro, no porque no me guste, sino porque no memorizo. Había corregido esto, porque el tema era avanzar y después retroceder. La imaginación del legislador llegó a crear un tipo específico, las sociedades anónimas con participación mayoritaria estatal, que a la vez tuvieron un subtipo, ya que entre los años 70 y 89 se crearon, así dicho, SIC, sociedades anónimas con participación mayoritaria estatal de exclusiva propiedad del Estado. En el año 75 se llegó al gran invento de la sociedad del Estado, que solo admite al socio público, además de que puede ser de un solo socio. Había sociedades, incluso sociedades anónimas, no sociedades anónimas con participación mayoritaria estatal, donde el socio en el 90%, por ejemplo, era fabricaciones militares y el 10% el Estado Nacional a través del Ministerio de Defensa. Bueno, esta es una sociedad anónima. Había otros donde, como Los Ángeles, la especie agota el género. Ferrocarriles Argentinos era una empresa, un tipo empresario en sí mismo. No era ni empresa del Estado, ni sociedad, era la empresa Ferrocarriles Argentinos, que tenía un régimen propio distinto al de la ley 13653. En todas se planteaba esta cuestión. En todas se planteaban los conflictos jurídicos para la interpretación de esta cuestión.
porque estas empresas, en lo que le convenían, aplicaban el derecho público y en lo que no le convenía, querían aplicar el derecho privado, lo cual dio lugar a una muy rica jurisprudencia de la Procuración del Tesoro y de los tribunales, contenciosos administrativos, también de la Corte, obligando a la aplicación del derecho público. También el legislador retrocedió para aplicar el derecho público. ¿Por qué? Bueno, porque este derecho administrativo es por de pronto, derecho público en general, un derecho distribuidor de bienes comunes y por lo tanto es un derecho de garantía para los administrados, para los ciudadanos, queramos llamar. Escucharon a los jueces recién hablar de ese tema. Es también un derecho que permite a la autoridad ser autoridad y por lo tanto ejercer en el seno de la relación jurídica las prerrogativas, es decir, excepciones al régimen de la autonomía de la voluntad que se requieren para que esa relación jurídica se oriente en sí misma a la obtención del interés público o bien común que la autoridad tuvo en cuenta al establecerla. Pero además responde a un sistema político-jurídico. Este sistema político-jurídico supone un mecanismo de formación de las decisiones que todos conocemos, la división de poderes, las leyes, el debate legislativo, la decisión del presidente, el veto, la promulgación, todo lo que nosotros ya conocemos, obviamente no nos vamos a detener, y además, punto indispensable, el control. El sistema se integra necesariamente por el control. Cuando en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los franceses decían: aquella sociedad donde no tenga un documento solemne en donde se haga la enumeración de derechos y esté establecida la división de poderes, no tiene constitución. Constitución es solo esto. Declaración de derechos sí. División de poderes, yo creo que habría que agregarle, hoy la experiencia lo muestra, y régimen de control. O por lo menos régimen de control como un accesorio al principio de la división de poderes. Régimen de control que se coloca, y así nace, en el órgano representativo del pueblo. No es el único, el presidente también lo es, pero que toma sus decisiones según una lógica democrática, previo debate y votación mayoritaria, y en donde hay una representación plural. El presidente es representativo de todos, claro, el presidente es nuestro presidente, de toda la comunidad, pero es elegido por un sector de la comunidad. El Congreso, el Parlamento y los sistemas parlamentarios tienen una representación plural. Allí están, a veces, a medida que el sistema lo permita, y aunque esto tiene defectos, tiene también muchas virtudes, aunque sean grupos minoritarios, disparatados, pero que al menos logran tener 1 o 2 diputados. Entonces este señor, representando a ese grupo, tiene el derecho de pararse en la silla en el debate y decir su verdad, la que él cree su verdad, que sea un disparate, ¿no? Que sea sostener no sé, que tenemos un derecho de propiedad eminente sobre Marte para cuando Marte se lo diga. Hay un partido de marcianos, tiene 20 votos. Si con 20 votos en las casas para tener un diputado, esto enriquece la democracia. Por otro lado, tiene otros perjuicios. Desde la Carta Magna esto es así. Señor, ¿usted quiere? Le dijeron los iguales al rey. ¿Usted quiere cobrarnos cargas para hacer la guerra? Tiene que tener nuestra conformidad. Esa conformidad que era para fijar impuestos, usted viene a tocarme el bolsillo, yo le tengo que dejar que me toque el bolsillo, yo que soy igual. Enseguida deriva la conformidad para el que gastan los impuestos. Era
una cosa automática. Yo le voy a dar plata si tiene lógica que usted vaya a hacer la guerra. Si no le doy la lógica que vaya a hacer la guerra, no le doy plata, no le presto soldados, no le doy caballos, no le doy armadura, no le doy nada. Bueno, deriva en el régimen presupuestario que tiene, fíjense que tiene una expresión ya en la Constitución norteamericana y tiene mucha fuerza en los debates de las escuelas jurídicas alemanas del siglo XIX. Allí hay Jelinek, etcétera, toda una construcción sobre la teoría presupuestaria. Lo importante es que entonces el presupuesto comienza a ser una regla esencial de gobierno. Nosotros alguna vez lo olvidamos esto porque, claro, cuando la inflación llegó al 300% mensual, el presupuesto no existía. Cuando en una obra pública el certificado de variación de costos, que se emitía el certificado de variación de costos, contemporáneo al certificado de obra básica, así se llamaba. Cuando el certificado de obra básica era 1, el certificado de variación de costos era 10.000. Entonces, aquí no había esquema presupuestario para la obra, porque la obra había tenido que tomar el esquema presupuestario de 1, y no de 10, porque nadie sabía si iba a ser 10.000, 100.000, 1 millón, 1.000 millones. Habíamos llegado a tener un billete de 1 millón de pesos. Jóvenes no lo recuerdan, pero tengo un colega amigo, bueno, doctor, tiene en su despacho un cuadrito con el billete de 1 millón de pesos. Yo también me había olvidado que había billetes de 1 millón de pesos. Había billetes de 1 millón de pesos. Entonces, aquí no hay esquema presupuestario. Después se reconstruye el sistema presupuestario. La ley de administración financiera, la ley de obras públicas, el régimen general de contrataciones, la reglamentación del contrato de suministros, los otros contratos, son todos mecanismos de control accesorios al sistema presupuestario. Accesorios, entonces, a que el representante esencial del pueblo, el Congreso, ese que además debate y grita y vota por mayoría, etc., tiene en su mano para aplicar las políticas públicas, para hacer las políticas públicas. Ahora bien, cuando el Estado tiene sectores, todavía no digamos qué son, que manejan un propio presupuesto que es superior al presupuesto de una provincia, al de un ministerio de la nación, sin duda al de un ministerio de la ciudad de Buenos Aires, y a veces mayor al de la propia ciudad de Buenos Aires. Y esto no está regido en la Ley General de Presupuestos, así lo autoriza la Ley de Administración Financiera. Nosotros nos tenemos que empezar a preocupar. Bueno, cuando el dinero que tiene esa empresa lo puede utilizar en contrataciones de trascendencia, supuestamente, porque se rige por el derecho privado, aplicando la regla de la autonomía de la voluntad, y yo voy a contratar esto de $1 millón, bueno, voy a invitar a 2 o 3 empresas y adjudico a la que me parece mejor, la que me parece mejor, no el concepto objetivo de oferta más conveniente, resultante de una comparación de concursantes, no, la que me parezca mejor, o lo hago, contrato. Ford puede hacerlo. Seguramente sus reglas internas no lo permiten, pero seguramente si no hay colisión entre las partes, el contrato hecho de otra manera no va a ser inválido. Seguramente van a echar al gerente, al presidente del directorio, no sé lo que va a pasar, pero el contrato va a ser válido. El problema es que nuestra empresa pública no debe actuar de esa forma. No puede, por ejemplo, se llama una licitación, como es una licitación meramente optativa, producto de sus propias reglas que son autónomas, no exigencias de la ley del Congreso
en la Ley de Obras Públicas, en el régimen general de contrataciones. Entonces, después que adjudicó, cambiar las condiciones del contrato, de tal manera que hizo una trampa, porque el oferente A que quedó afuera, si hubiera tenido estas condiciones de contrato, hubiera sido la mejor oferta. Y el oferente A ya no puede decir nada, porque acá hubo trampa. Que yo, oferente A, no me pueda enterar, porque si voy a pedir vista de las actuaciones me van a decir, no, esto no es derecho público, acá no se aplica la ley de procedimientos administrativos. Si quiero hacer un planteo contra esta decisión, me van a decir, esto no es un acto administrativo, ¿usted quién es? Hay acá un problema de zonas grises y de oportunidad que el legislador debería resolver. Claro, es cierto que el pasaje que vende Aerolíneas no tiene una regulación de derecho administrativo, tiene una regulación del derecho de transporte, del derecho aeronáutico. Lo que sí es cierto que Aerolíneas quizás no puede hacer ciertas cosas con sus pasajeros que podría hacer una empresa privada. Por ahí el ejemplo no es muy bueno porque las empresas privadas están prestando un servicio público, empresas privadas de transporte, pero podrían tener sistemas plus de beneficio a algunos que quizás Aerolíneas no pueda. Lo que sí es cierto es que si yo le estoy dando a Aerolíneas, yo le estoy dando, Rodolfo Barra, $1 millón por caso, no tengo $1 millón por día, pero de alguna manera se lo doy con un puntito, un 0,005 centavos, pero yo le estoy dando $1 millón por día, creo que es que pierde, no importa si por día por semana, porque una vez que empieza a perder muchos ceros, todo da igual, ¿no? Pues, a mí me da igual, me preocupa más, como decía uno, deber 100.000 pesos que deber 100 millones. 100.000 pesos me pueden obligar a pagar, 2 millones lo voy a pagar. Y eso es sustentado con los fondos del Tesoro. Es decir, en la ley de presupuesto tiene que haber una partida para sustentar esos fondos de un presupuesto que no está vigilado por el Congreso, porque la misma ley de administración financiera, si bien tiene un elemento positivo al decir los presupuestos de las empresas de propiedad pública, de las que forman parte del sector público según el artículo 8, inciso B de la propia ley 2456, estos presupuestos tienen que ser aprobados por la Oficina Nacional de Presupuestos y por él, dice la ley del Poder Ejecutivo, en realidad es por el jefe de gabinete ahora, después de la reforma constitucional. Los tiene que aprobar, los puede modificar de oficio, los puede establecer de oficio, pero no van al Congreso. No van al Congreso. También nos está diciendo dos cosas esta norma de la Ley de Administración Financiera en esta exposición un poco desordenada que estoy haciendo. Nos está diciendo que la empresa no tiene fin de lucro. Eso era lo que daba el sentido del derecho privado. Claro, no tiene fin de lucro. Porque el Poder Ejecutivo, el Estado, el gobierno en sí mismo, la tiene que utilizar para realizar los fines de bien común que busca. Y el fin de bien común no es el lucro, porque el lucro lo buscan los particulares. No es para eso que yo quiero el Estado. Si es para que gane plata, más vale, en vez de hacerse dueño de YPF, le cobra un impuesto mayor al petróleo, a lo que sea. Si se hace dueño de YPF es porque debe pensar que el objetivo del bien común no coincide exactamente con el objetivo del lucro de la empresa petrolera. Porque si no, si hubieran coincidido, lo hacían los españoles, no lo hacía el propietario privado, que quiere ganar plata. Cuanto más plata gana, más satisface al bien común, ¿para qué la vamos a hacer del Estado? Si total, siendo estatal, siendo privada, me va a pagar impuestos que puede no pagarme siendo pública. Porque siendo privada, yo puedo obligarla al pago del impuesto e incluso director de una empresa, responsables de una empresa, se pueden tener una responsabilidad penal, en fuero penal económico, si no pagan los impuestos. El responsable de una empresa pública va a estar pagando los impuestos
que ese presupuesto aprobado por la Oficina Nacional de Planeamiento le diga. Y llegado el momento le va a decir, señor, ¿usted quiere que pague impuestos? Deme plata. Como le dice cualquier dependencia de la administración centralizada, no tengo que pagar los sueldos, a ver si me aprueba la entrega de fondos que corresponde a este trimestre. ¿Puede dar lugar a corrupción? Todo puede dar lugar a corrupción. Si fuera solo la corrupción una materia del sector público del ordenamiento jurídico, habría muy pocos delitos, porque supone que la mayor actividad es la privada, y entonces hay muchos delitos en el ámbito privado. El problema es que cuando no se manejan dineros propios, la posibilidad de corrupción es mucho mayor. En realidad, según estudios que se han hecho, antes del año 89, gran parte del problema de la corrupción en el Estado argentino provenía de las empresas del Estado. Donde más se ha establecido esto, o verificado, fue en Italia, que hubo una verdadera revolución jurídica con el movimiento de Mani Pulite, donde las empresas habían sido divididas según los partidos políticos. Tales le correspondía al Partido Comunista, tales a la democracia cristiana, tales al socialismo democrático. Cada una de ellas tenía las empresas de propiedad del Estado para financiar al partido. Y, claro, en muchos casos la financiación del partido era la financiación del dirigente del partido. Las empresas privadas que contrataban con estas empresas públicas tenían que participar en esa financiación, que como no podía ser explicitada en los balances, tenía que ser por una vía oscura. En un país como Italia, donde el sector público de la economía era fuertemente mayoritario, como lo era en Argentina, como lo era en Francia, Alemania, etc. No es solamente la cuestión económica la que debería forzarnos a meditar sobre cómo tratar de ordenar esto, este tema que tenía mucha importancia antes de la década del 90, después perdió importancia porque rápidamente desaparecieron las empresas públicas, eran empresas privadas. Quedó un problema ahí pendiente de mala aplicación, que era la de los concesionarios, que en la relación con el usuario, o en sus grandes contratos, aplicaban el derecho privado con toda arbitrariedad. En definitiva, un concesionario de un servicio público importante o de obras públicas importantes contrataba con quien se le daba la gana, seguramente con una empresa subsidiaria vinculada, sin llamar a licitación pública, porque supuestamente, porque claro, es una empresa privada, pero el problema es que estaba manejando fondos públicos, porque los fondos para el pago de los objetos sustanciales de la concesión venían de la tarifa. La tarifa es un fondo público, la tarifa es una carga impuesta por el Estado al usuario, que puede ser muchísimo, poquísimo, no interesa. Pero fíjense que además es un problema de reconocimiento de derechos, un poco también a lo que hablaban los panelistas anteriores. Hay un caso en Estados Unidos que yo siempre cito, que es el de LeBron contra Amtrak. Lo resolvió la Corte Suprema hacia el año 95-96, los hechos son bastante anteriores. Amtrak es la empresa de ferrocarriles, pero Amtrak es una empresa pública. No es cierto que en Estados Unidos no hay empresas del Estado, hay empresas del Estado alguna. La diferencia de Estados Unidos es que son muy poquitas y hay muchos otros medios de intervención de la economía, y ellos tienen la inteligencia de que cuando ya se agota la razón de ser de las empresas públicas, privatizan empresas privadas. No es que llegan para quedarse con muchas cosas. Yo me acuerdo cuando estaba en obras públicas en 1989, todavía estaba
el ente autárquico mundial 78, con empleados, café, secretaria, coche, todo. Entonces, no tenía nada que hacer, porque había que liquidar algunos contratos que lo podía liquidar cualquier otra oficina del Ministerio de Obras Públicas. También estaba, aunque era más cercano, el ente referido a la mudanza de la capital federal a Trelew, a Raus, a Vietnam, perdón. Todas llegan. Es la ley de la burocracia, ¿no? Se instalan, es como se instalan y crecen, a diferencia de los órganos vivos, que nacen, crecen y mueren. Estos nacen, crecen y nunca mueren, siguen creciendo, crecen eternamente. Bueno, entonces, esta empresa Amtrak, que es la propietaria de la gran estación en Nueva York, la Central Station, estación central de ferrocarriles de Nueva York, donde hay, se dice, ahí no lo encontré, pero un gran cartel de publicidad muy importante, muy impresionante, donde LeBron, un millonario, se ve que tenía ganas de fastidiar, le tenía mucha rabia a Reagan, quiere contratar una publicidad y él poner un cartel de publicidad que hacía una burla, una sátira, donde mezclaba a una empresa de cerveza, no me acuerdo el nombre, no era de la famosa, y era una especie de mortero que disparaba una lata de cerveza que iba a matar a pobladores de Nicaragua, gente de rasgos indígenas. Era así una crítica al apoyo que el gobierno de Reagan le daba a los contras en la guerra civil nicaragüense. Ustedes recuerdan que Nicaragua gana el movimiento sandinista, de hecho, el dictador de la época, se llamaba Somoza, se instala Ortega, que ahora es de vuelta el presidente de Nicaragua, con ideas un poco distintas, y instala Ortega un movimiento castrista. Su gobierno era castrista, muy cercano a Cuba, en plena Guerra Fría. Los norteamericanos se preocuparon mucho, pararon los pelos de punta, y entonces empezaron a apoyar a la guerrilla contra guerrilla, a los contrarrevolucionarios que fueron llamados los contras, como acá Guillermo en el 55 hablaba de los contreras, a los que se oponían a Perón, ¿no? En aquel momento. Ahí viene la palabra. Y este movimiento de los contras estaba muy sostenido económicamente, con inteligencia militar, con armas, con entrenamiento militar, con oficiales, no tropas, pero sí oficiales, incluso había oficiales nuestros, argentinos, que han sido mandados todavía en la época del gobierno militar, ocurría en la década del 80. Bueno, las condiciones en realidad la publicidad de Amtrak, trenes en las estaciones las llevaba una empresa subsidiaria de Amtrak, específicamente para esto, para la publicidad. El contrato que firma con LeBron queda sometido a la confirmación por el directorio de Amtrak. Por supuesto, el directorio de Amtrak lo rechaza. Entonces LeBron, bien norteamericano, hace un juicio para defender su libertad de expresión, que pierde en las instancias inferiores, porque dice, señor, esto es materia contractual, usted ha contratado con una sociedad, la de publicidad, sociedad de derecho privado, no dijeron así, una sociedad comercial, una corporation, constituida según las leyes del Estado de Columbia, y cuyo contrato tenía que ser aprobado también por otra corporation constituida según las leyes de Columbia. Y esto está escrito, si no quieren contratar su contrato, está condicionado a la aprobación, y si no quieren contratar con usted, no quieren contratar con usted, vayan y contraten con otro, ponga el cartel en algún otro lado. Él va a la corte y gana en la corte. Por lo menos la corte reenvía el expediente para que haya una nueva decisión de acuerdo a los principios que la Corte establece. ¿Y qué hace la Corte? Empieza a analizar lo que es Amtrak.
Y entonces analiza por qué existe. Agarra el estatuto, el que lo crea, dice, es para cumplir los fines del Estado, el gobierno federal de los Estados Unidos, en la promoción del transporte ferroviario a los efectos de la integración del país, etcétera, etcétera. Esto es un fin público, no está constituida para ganar plata, porque una sociedad privada la forman Juan, Felipe y José para ganar plata. Puesto ganar plata dentro de la ley, dentro de la moral, etcétera, etcétera, pero la hacen para ganar plata. Esto lo hacen para este fin de interés público, no es tampoco una fundación. ¿Cómo la gobierna? Amtrak está gobernada por un directorio que está nombrado totalmente por la Secretaría de Transporte, que es el Ministerio de Transporte, el Secretario de Transporte, cuyo presidente de pleno derecho es el Secretario de Transporte. Y hay un representante, o dos, no me acuerdo ahora, de los gremios del transporte, propuesto por los gremios del transporte, pero que debe ser aceptado por el Secretario de Transporte. Está gobernada por el gobierno federal. ¿Cómo se sustenta? Bueno, Amtrak tiene déficit, porque es cierto que el transporte ferroviario moderno es deficitario. Muy difícil que no sea deficitario. Alguna línea puede no serla, etcétera, pero tiene mucha dificultad, es muy costoso el transporte ferroviario. ¿Y cómo se sustenta el déficit de Amtrak? Con los fondos del Tesoro, con el presupuesto. Entonces el juez Scalia, después de la Corte todavía está allí, de origen italiano, que es muy vehemente, dice, pero ¿qué es esto? Esto es una agencia. La agencia del derecho americano puede ser un ente descentralizado o el ministerio es una agencia. Todos los sectores de la administración pública son agencias. Esto es una agencia del gobierno federal. Es tan agencia del gobierno federal como si fuese el FBI. Y supongamos que el FBI dijese que es una organización privada. ¿Le permitiríamos abrir la correspondencia de alguien? A Amtrak mismo, ¿le permitiríamos hoy hacer vagones para blanco y vagones para negro? Como se lo había permitido la Corte más o menos 100 años antes. Dice, no, esto es una agencia del gobierno y acá está en juego la libertad de expresión. Entonces, hay que ver si en el caso concreto se violó la libertad de expresión. Este derecho de la libertad de expresión es también uno de los bienes que el gobierno debe repartir como carga y beneficio. Si tiene un lugar público, ese lugar público tiene que estar razonablemente puesto a disposición de todas las ideas en proporción. En mi casa no. En mi casa nadie va a poner otras ideas. En el colegio público puede ser, es razonable, lo admito, que no haya símbolos religiosos. En una escuela confesional privada tiene que haber, si quieren las autoridades de esa escuela. Es lógico que los haya. Acá también hay problemas de ese tipo. La Corte, ya en la década del 80, en la década del 90, y esta, en su actual composición, porque los vicios son repetidos, le exige a una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal, de la propiedad del Estado, o no sé si es sociedad del Estado, de la 20705, TELA, que su publicidad la ponga a todos, a disposición de todos. No puede, pero si es una empresa privada, yo quiero sacar una solicitud, me gusta sacarla en Clarín y la saco en Clarín, y nada más. Si me gusta sacarla en, qué sé yo, Pato Donald, no sé si me saliendo, la pongo en Pato Donald. Es un problema mío. Pero el Estado, con los fondos públicos, está obligado, por razones de libertad de expresión, para asegurar la libertad de expresión, en este caso desde un punto de vista activo, a que esos fondos de esta empresa privada se distribuyan entre todos. Si no, hay autoritarismo. El problema es que el autoritarismo en una sociedad donde el mundo empresario
es determinante, si el Estado controla ese mundo empresario de una manera también determinante, puede muy bien producirse, porque la tentación del uso político es muy, muy grande. Distinto es cuando hay un juego activo de libertad de expresión. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha resuelto otros casos aparentemente al revés, pero que es razonable. Por ejemplo, un canal privado, un canal público de televisión de un condado, que estaba obligado por sus reglas a dar espacios publicitarios a los partidos políticos en campaña electoral, negó a un partido minoritario, ni el republicano ni el demócrata, uno que no iba a tener votos, diciendo: señor, yo no quiero dedicar minutos a esto que no lo va a ver nadie. Cuando habla el candidato intendente republicano lo ven un montón, cuando habla el demócrata lo ven otro montón, cuando habla este chiquillo nadie quiere ver. ¿Para qué voy a perder yo dinero con eso? Y con un voto del juez Kennedy reconoció la libertad del canal de hacer esto, diciendo: señores, un momentito, obligar a un medio de difusión a dar un mensaje con un determinado contenido es contrario a la libertad de expresión. Esto tiene que ser, salvo en casos de discriminación, etc., que por razones del caso no habría. Esto también tenemos que tomarlo en cuenta para valorar nuestra ley de medios. Bueno, como veo que ya hay éxodo, no es el éxodo jujeño, es el éxodo de Perú, ¿no? Peruano. Les agradezco y hubiera sido muy lindo poder hacer un debate sobre el tema. Nada más, gracias.